buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer programa Sinapsis Contigo. El día de hoy, un grupo de profesionistas analizarán el tema denominado desaparición de personas. Con nosotros se encuentra la licenciada Gabriela Hernández Molina, trabajadora social con enfoque en población vulnerable y miembro de Sinapsis Tijuana AC. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También contamos con la presencia de la licenciada Larisa Jiménez Áviles, criminóloga, consultora independiente. ¿Qué tal? Buen día. También nos acompaña mi querido amigo maestro Cristóbal Sandoval López, director general de la Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses AC. Hola, buenas tardes. Y por último, el licenciado Carlos de la O, abogado penalista, miembro de la sociedad ya mencionada, Sociedad de Criminología y Ciencias Forenses AC. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Y un servidor, como moderador, maestro Rogelio Abraham Preciado Calleros, miembro también de Sinapsis AC. Sean ustedes bienvenidos y comencemos. Iniciemos con una pregunta base. ¿Qué debemos entender cuando hablamos del tema desaparición de personas? ¿Quién gusta tomar la palabra? Pues mira, gracias por la pregunta, ¿no? Es un tema realmente muy, muy amplio. Esa pregunta trae consigo diversas características o diversos factores que se tienen que considerar al momento de considerar a una persona como desaparecida. Iniciando porque no todas las desapariciones derivan de un delito, no derivan de un hecho ilícito. Hay muchos factores que sí. Actualmente pues nuestro Código Penal contempla una de ellas, que es la desaparición forzada de personas, que esa es cometida por un servidor público. Está la desaparición forzada de personas cometidas por particulares, que es cuando un particular priva de la libertad de una persona por instrucción o por una orden de un servidor público. Está la privación de la libertad personal, artículo 161 del Código Penal de Baja California, que establece pues eso precisamente, que un particular prive de la libertad a otro particular. Luego tenemos el secuestro, y de ahí surgen diversas clasificaciones, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, todo esto, estos tipos penales, que es lo que como le llamamos legalmente a los delitos previstos en el Código Penal, protegen el bien jurídico que es la libertad, ¿no? Es lo esencial que protege ese tipo penal. Y todo esto últimamente ha sido muy sonado, pero ha sido una evolución constante que se ha llevado a cabo, ¿no? desde casi ya un siglo. Deriva todo, o se empezó a sonar más fuerte a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Lo que es gobierno, toda la cuestión por parte del Estado empieza a tener mucho enfoque en lo que es la dignidad humana, lo que es la libertad, la protección de la vida de las personas. Entonces adopta esta obligación de tratar de garantizar la dignidad y la vida y la libertad de las personas. Entonces de ahí surgen diversos organismos, como por ejemplo la Corte Penal Internacional en 1998, que se inaugura, por así decirlo, y empieza sus funciones con la firma de los Estatutos de Roma hasta el 2002, ¿no? Actualmente son 123 países los que han firmado y ratificado con esta sector internacional, y se enfoca muy específico en delitos de lesa humanidad, delitos cometidos por jefes de Estado, entre otras cuestiones, ¿no? Genocidios. Está también lo que es la Corte Internacional de Derechos Humanos, que, por ejemplo, llevó a cabo lo que fue un juicio contra el Estado mexicano. En aquel tiempo, por ejemplo, en el 74, en agosto del 74, cuando se privó de la libertad a Radilla Pacheco, ¿no? Radilla, sí es. En un retén militar. Ahí pues podemos ver que está precisamente una conducta que está tipificada actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque eran servidores públicos en calidades de militar, estaban en un retén militar, lo privaron de su libertad y pues nunca se supo qué pasó con esta persona.
Y años después de un litigio en México, que porque no podían encontrarlo, había una falta de respuesta para la impartición de justicia. Entonces se van a la Corte Internacional de Derechos Humanos, se demanda al Estado mexicano y pues se obtiene una sentencia condenatoria para el Estado, ¿no? Todo ha sido un proceso pues evolutivo, no es una cuestión de un día para otro, recordando también pues la diferencia, ¿no?, que existe entre un derecho humano y un derecho fundamental, un derecho constitucional. Por ejemplo, un derecho constitucional son aquellos derechos que la Constitución te concede. Por ejemplo, el derecho constitucional de tener un arma en tu domicilio, ¿no?, para protección de tu vida, de integridad y de tu familia. Pero también tenemos el derecho humano, que esos no te los concede la Constitución ni un organismo internacional. Esos son reconocidos por estos entes. Por ejemplo, te reconozco tu derecho a la vida, te reconozco tu derecho a la libertad. Entonces, tenemos que la desaparición forzada en temas ilícitos pues está protegiendo uno de los bienes jurídicos más importantes, ¿no?, que es la libertad de las personas. Y esto pues también trae consigo una afectación, si se lleva a cabo este delito, una afectación no nada más a la víctima directa de este delito, que sería en todo caso la persona desaparecida, sino que también pues trae arrastrando consigo a los familiares, a los seres queridos, que viven bajo la incertidumbre de dónde se encontrará su familiar, en qué estado se encuentra, si está vivo o no, qué habrá pasado con él, qué le habrán hecho o no, se fue por voluntad propia, lo desaparecieron. Esa incertidumbre es lo que les va generando un conflicto interno a las personas, ¿no? En sí, es muy, muy amplio la cuestión de desaparición, pero en tema de ilícitos o de tipos penales, pues tenemos esos 4 principales, ¿no? Lo que es la desaparición forzada de personas cometidas por servidor público, por particular, privación ilegal de la libertad personal y el secuestro. Antes, aquí en Baja California se encontraba también el rapto. Es una cuestión que ahorita está derogada, al menos en este estado. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora yo les pregunto, compañeros, ¿en qué forma se pudiera dar una desaparición de personas o vaya de personas? Bueno, hay que considerar que hay desapariciones que son voluntarias y aquellas que no son voluntarias. Las desapariciones voluntarias encontramos aquellas en donde la persona decide alejarse, romper vínculos con sus contactos, con su familia y iniciar desde cero. Estas, bueno, no es de nuestro interés en este momento. Dentro de las no voluntarias están aquellas que son, número 1, accidentales y aquellas que son de naturaleza criminal. Las accidentales vamos a considerar hechos fortuitos, aquellos que están fuera de la situación, del interés de la persona, como las condiciones climáticas, ¿sí? Un tsunami, cuando la persona decide en un paseo salir, no lleva el equipo apropiado y la persona se extravía, no puede regresar a su casa. Un desastre natural podría ser. Un desastre natural, por ejemplo. Y están las criminales, que es propiamente de lo que nosotros venimos a hablar acá, que son aquellas en donde interviene una o intervienen varias personas y estas personas están bajo un principio de daño. La intención es causar, generar un daño hacia la víctima y entonces ya podemos considerar que son las de naturaleza criminal. Entonces, recapitulando, podemos encontrar aquellas que son voluntarias, que son no voluntarias y dentro de las no voluntarias, bueno, tenemos las accidentales y tenemos las criminales. Perfecto. Para ahondar un poquito en el tema de desapariciones, me gustaría dar el tema con lo que es en las desapariciones de criminales, donde están involucrados obviamente el Estado como tal, y obviamente la coalición de servidores públicos y lo que es la delincuencia organizada como tal. Tanto como servidores públicos, tanto el ambiente federal, estatal y municipal, como el crimen organizado y lo que se consideran como perpetradores centrales de las desapariciones en México como tal. Haciendo un pequeño análisis de los antecedentes que el maestro Carlos mencionó, quiero mencionar que una comisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado, el 26 de noviembre,
marcó que había en ese entonces 95,121 desaparecidos. Durante una visita que realizaron aquí a México, y entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en México, con un total de 98% de las desapariciones ocurrieron durante dicho periodo de acoto como reseña y antecedente como tal. Dentro de todas esas apariciones de ese periodo viene las edades de las personas que vienen entre 15 y 40 años, más hombres que mujeres, un 70% vienen de hombres, y todas vienen, la mayoría relacionadas con el crimen organizado como tal. Recordándoles que Sinapsis Tijuana AC es un centro de atención psicológica dedicado a elevar la calidad de vida del individuo, familias, grupos y parejas de una manera integral, reforzando con este tipo de programas nuestro compromiso con la comunidad. Continuemos, compañeros. A ver, yo les pregunto, ¿existe una manera de prevenir la desaparición de personas? Después de la explicación que dieron los compañeros, a mí me quedó precisamente una duda acerca de esto. Últimamente, y bueno, estamos nosotros ahorita haciendo nuestros pininos en cuestión de redes sociales. Hay una fiebre en las redes sociales por mostrarse los jóvenes, sobre todo, de qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué están comiendo, cambios de ropa, no sé. En este sentido, y después de lo que ustedes nos estuvieron platicando, ¿cómo le podemos hacer en casa para prevenir que esos jóvenes que hoy en día están utilizando o mal utilizando las redes sociales no sean víctimas de desaparición forzada? Lo que ustedes comentan es muy interesante. Las cifras las tenemos ahí, ¿no? El año pasado se hablaba de 80,000 personas desaparecidas, este año se habla de 100,000 personas desaparecidas. Si nosotros en un año más nos sentamos en esta mesa a trabajar, vamos a tener una cifra de 120,000 a 130, 140,000 personas desaparecidas. Sí es importante conocer las cifras, sí es importante saber los conceptos, pero más que nada yo quisiera saber, como miembro de la sociedad, como madre de familia, ¿de qué manera podemos hacer que estos jóvenes reflexionen y no sean víctimas de una desaparición forzada o de una desaparición, como ustedes lo quieren definir, ¿no? Vaya que el punto que tomas, licenciada Gabriela, es fundamental en este tema, debido que sí, como usted lo comenta, nosotros nos adelantamos en cuestiones a las redes sociales. Digo nosotros porque a veces hasta yo lo he hecho, estoy en la o me voy de vacaciones 2 semanas, entonces yo creo que ahí ya yo me predispongo a poder ser víctima de algo, ¿no? En este caso, pues a lo mejor no encuadra a la desaparición de personas, pero puede encuadrar a un robo, ¿no? Entonces, no sé desde qué otro punto de vista ustedes lo puedan ver. Qué interesante, Gaby, es cierto. Mira, hay que considerar que para cualquier delito se debe de involucrar 3 aspectos. Uno es la víctima, otro es el victimario y el tercero es el ambiente. Hay que asumir ciertos comportamientos responsables respecto a cada uno de estos factores. Yo consideraría que, bueno, hay que considerar primero, o hay que decirlo, que el Estado tiene una responsabilidad respecto a brindar herramientas. Sin embargo, de manera individual y como sociedad, debemos también hacer cierta responsabilidad, asumir cierta responsabilidad. Yo creo que la prevención, el trabajar en comunidad es la clave. Desde mi punto de vista, yo no sé qué opine el maestro Cristóbal, por acá el licenciado Carlos. Creo que nos debemos de concientizar como padres sobre la realidad que estamos viviendo actualmente. El tema de las redes sociales ya no es un tema nada más de jóvenes, sino también es
responsabilizarnos y saber cómo funciona un TikTok, qué lo hacen, los tipos de naturaleza de los TikToks, los videos, qué es un youtuber, qué es un influencer. Y es que para personas de mi generación esos temas son nuevos. Entonces ahora claro. imagínate si tengo hijos y dejo que mis hijos se desarrollen en ese ambiente, se desenvuelvan en ese ambiente en donde yo pues sí vive pegado al teléfono, pero realmente no sé lo que hacen y cómo lo hace, y resulta que lo que está haciendo mi hija es brincando y haciendo cambios de vestuario de forma muy explícita. O cómo se relaciona con su victimario, ¿no? A través de una red social. Por ejemplo. Puede ser, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Eso es desde un nivel muy básico, desde un nivel de comunicación y desde un nivel de responsabilidad de los padres hacia los hijos y de los padres en su figura en su figura parental, ¿no? Es parte de esa obligación que tenemos, que a veces no cumplimos por el hecho de que pues existen otras prioridades, como son el trabajo, la economía, pues, mejorar el nivel de vida. Sin embargo, la calidad de vida que le estamos brindando hacia nuestros hijos económicamente es buena, y en un nivel emocional es a lo mejor un poquito más distante. Pienso que programas preventivos en comunidad, yo soy muy partidaria de programas como Escuela para Padres, llamémosle como ustedes gusten. El tema es mostrarle a los padres cuáles son las etapas de desarrollo de los hijos, a qué es a lo que se van a ver, qué es lo que se les va a presentar a ellos en esa etapa de paternidad y cómo manejar ciertos aspectos, qué hacer cuando tu hijo está perdiendo ya la comunicación contigo, qué hacer cuando tu hijo ya no está presentándose o ya está mostrando conductas agresivas hacia los demás o hacia sí mismo. Este tipo de programas, independientemente del nombre que nosotros le pongamos, tienen una responsabilidad social importante y la estamos olvidando. Claro. Entonces, eso es desde el punto de vista de casa. Eso nada no perdemos, realmente no perdemos mucho, no requiere un gran presupuesto. Ahora volteemos hacia instituciones, tenemos escuela. La escuela tiene una comunicación directa de 8 horas diarias con menores, con adolescentes, con niños. ¿Y qué hacen las escuelas? Digo, además de brindar educación específica. Bueno, conocimiento. Conocimiento. Porque la educación se debe tener en casa, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, conocimiento, mejoremos el término. Conocimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos además de ello? O sea, te doy lo básico y además, ¿qué brindo? Tiene tiempo que se escucha en todo México la participación del criminólogo en las escuelas. Yo soy partidaria de ese proyecto, porque no podemos dejar de lado, a veces cuando hablamos de criminólogo pensamos en criminales, pensamos en personas con conductas de daño hacia los demás y que son personas que se dedican a eso, y bueno, algunos pensarán que levantamos muertos, cosa que es completamente falsa. Pero más allá de eso, realmente el criminólogo, y hace un momento, un criminólogo es una persona con ideales, una persona que considera que se puede mejorar la sociedad, que podemos hacer un ambiente mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Tener una persona con ese tipo de visión y con conocimiento de conductas de daño le brinda un plus en las escuelas. ¿Sí? No hablamos nada más de dar pláticas sobre adicciones, sino hablamos de entender comportamientos y poder anticipar o poder identificar que existe una conducta en donde hay un riesgo latente de daño, ¿sí? No es que necesariamente esté involucrado a un tema de desaparición de personas, pero sí a un tema de prevención. Entonces, yo apostaría por programas sociales, yo apostaría por criminólogos en las escuelas, yo apostaría por criminólogos en centros comunitarios. Desde luego. Ahí en colonias, cada colonia tiene centros comunitarios pequeños, grandes, pero que tienen espacios idóneos para que profesionistas puedan presentarse y dar programas de apoyo hacia la comunidad. La comunidad es muy noble cuando identifica que se le quiere ayudar. Son personas que voluntariamente asisten y se involucran y participan. Entonces esto nos puede dar muy buenos resultados. Creo yo que sería un mecanismo de protección importante. Me extendí, perdón. No, y vaya que viene. Muy bien. Sí. Yo nomás recalcando un poquito sobre lo que está diciendo la maestra Larisa,
Los avances tecnológicos nos están sobrepasando totalmente, tanto legislativamente como preventivamente. Me parece muy bien lo que son los programas en las escuelas, programas en comunidades, programas hasta en las instituciones que debemos de tener, donde tiene que haber más la participación de gente profesional, grupos interdisciplinarios, que tenga que ver con lo que es la prevención. Es muy importante que realmente la sociedad y gobierno estén trabajando de la mano para que esto pueda disminuir como tal. Realmente vemos que cada quien jala por su lado, cada quien hace lo que él puede de acuerdo a las circunstancias y los objetos que tenga como tal, pero no jalamos al mismo tiempo todos. Tenemos tanto gobiernos municipales, estatales y federales, que cada quien jala para su lado y no podemos disminuir lo que son los delitos, tanto como desapariciones como todos los demás delitos como tal. Es muy importante lo que dijo la maestra y recalco que es muy importante que el criminólogo esté en las escuelas. ¿Por qué? Porque él se da cuenta realmente de qué es lo que está pasando con el alumnado, que realmente nos vamos a lo particular en un solo alumno y vamos directamente a la familia. Pero todo esto tiene que ver con un grupo interdisciplinario que tiene que echarle la mano a esa parte y poder prevenir y poder contener una posible conducta delictiva o antisocial del próximo delincuente o próximo productor. Que la persona se convierta en víctima, ¿no? Que es lo que es el tema que nos tiene hoy aquí, ¿no? Y más Claro, allá, sí. y más allá de contener, identificar cuál es la causa origen para poder, voy a decir modificarla, pero no es la palabra propiamente, ¿no? Para poder dar las herramientas y que la persona no llegue a la ejecución de la conducta. Hay que saber que cada situación que cada conducta de daño tiene un origen y que si nosotros atendemos a ese origen, entonces vamos a estar en posibilidad de evitar un posible daño, ¿no? Y que al cabo de 15, de 20 años, de 8 años, de 10 años, al cabo de un tiempo, van a atentar contra la sociedad en la que nosotros vivimos o en la que viven nuestros hijos, sus hijos. Entonces, miremoslo como esa posibilidad de cambio. Hablábamos de programas sociales, pero también debemos de considerar, y aquí entraba el otro punto, les decía yo que había una correlación entre víctima, victimario y ambiente. Y maestro Cristóbal no me dejará mentir, el tema ambiental es imprescindible. A lo mejor nos puede resultar de risa, pero mala iluminación en las calles. No, es que es parte de los factores. Exacto. Desde ahí comienza. Sociales. Sí, o sea, exactamente, justamente como comenta David, o sea, un tema de mala iluminación, un tema de espacios públicos abandonados en donde resultan ser espacios para que personas con conductas parasociales, con conductas de vagancia, de consumo de sustancias, se presenten y estén deambulando y empiecen a hacer espacios que no son propiamente para la comunidad, sino ya son espacios en donde ellos se desenvuelven, cohabitan y donde empiezan a hacer una correlación para identificar víctimas, ¿sí? Entonces, el tema ambiental es un tema muy importante, es un tema ahí para las autoridades, porque si bien es cierto que algunos aspectos sí podrían atenderse por la comunidad, en otros casos sí dependemos de ese apoyo del Estado. Tiene que haber una participación conjunta, ¿no? ¿O Claro. cómo lo ven ustedes? Yo lo que es mejorar el ambiente y mejorar las áreas criminógenas del municipio, del estado, de la federación, dándole totalmente el apoyo de los grupos interdisciplinarios, y voy a recalcarlo nuevamente esa parte, porque no nomás es un criminólogo, no estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de licenciados en abogados, Derecho, claro. estamos hablando de ingenieros también que tienen que meterse de lleno a este problema y poder realmente pues embellecer esas partes. Yo le llamo embellecer, ¿no? Porque realmente vas a una área criminógena y o sea, te da miedo entrarle, ¿no? Entonces esa parte tendríamos que estar, tanto del municipio y del estado, tener que estarle echando muchas ganas en esa parte, y veo que no
tal, ¿verdad? Y la participación ciudadana también, ¿no? Desde luego, que es algo que se, Pues se deja fíjese, mucho de lado. fíjese que en esa parte me llama mucho la atención porque la participación ciudadana se junta y se deshace a la vez, ¿no? Ujú. Y me voy a meter en un tema que no debo meterme, pero bueno, el tema, cuando ven el tema, temas políticos, viene el asunto que sí, la participación ciudadana sí es la adecuada, pero cuando viene la participación ciudadana para el bien común, no la tenemos como tal. Entonces, si realmente esa parte fuera, realmente que todo el tiempo existiera, realmente los problemas no sería el tiempo, no serían los que tenemos ahorita. Tendríamos más manejo de las situaciones y podríamos mejorar mucho la situación del municipio, del estado y del país como tal. Que es en lo que se basó el modelo de Palermo, ¿no? ¿Afirma? Ujú, sí. Incluso ahí pudiera bajar un poquito. Incluso ahí también, ahorita que mencionaba lo del tema de las redes sociales, ¿no? Que como comentó el maestro Cristóbal, es una cuestión que nos ha estado superando. Y se pierde mucho el control de las redes sociales, de los tecnológicos, y son cuestiones que hay que concientizar a las personas, a los padres de familia, a los maestros. ¿Por qué? Posiblemente vaya a tocar algunos temas que no les va a parecer muy bien, pero déjenme explicárselos, ¿no? Adelante, adelante. Ahí les va, miren. Dentro de la criminología existe una rama que es la victimología, ¿no? Que es el estudio precisamente de las víctimas. Ahora, ¿qué factores o qué es lo que estoy haciendo yo para convertirme en una víctima? Lo hacemos obviamente de manera inconsciente. No creo que haya una persona que se despierte en la mañana y diga, hoy quiero ser víctima de un De un delito asalto, de ¿no? secuestro, Puede ser, hoy ¿no? quiero ser una víctima de un robo, ¿no? Pero son factores internos que nosotros vamos adoptando en todo el transcurso del día, o incluso toda la semana, todo el mes, o durante el trayecto de tu vida, ¿no? Para ponerte en esa posición. No significa que tú estés haciendo las cosas mal, simplemente te pones en el foco del victimario. Un ejemplo es ese que comentaba usted hace unos momentos por el tema de las redes sociales. ¿Sabes qué? Me compré cierta ropa de esta marca y me ven en redes sociales que al día siguiente voy a otra tienda diferente y de que estoy en restaurantes lujosos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Alguna persona lo puede ver, oye, pues esta persona tiene recursos, se ve como una persona con dinero, y lo empiezan a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que se pudiera hacer ahí? Así como los padres de familia, digamos, un ejemplo, tiene su casa con alarma, tiene escoltas para su seguridad, tiene, es más, hasta el teléfono lo tenemos con contraseña, tenemos el vehículo de motor con alarma, ¿ok? ¿Cómo proteges ese patrimonio, no? Hace unos momentos yo mencionaba que la libertad de la vida de las personas son bienes jurídicos de mayor relevancia, son de los más importantes. ¿Cómo proteges tu patrimonio antes que tu familia? Y dentro de esa protección familiar, pues tienes que inculcarle a las personas, ¿sabes qué? Esto no lo hagas así, esto no lo subas, no te recomiendo que... ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Incluso ahorita ha sido un boom. ¿Por qué? Porque en redes sociales nos ha estado ayudando mucho a divulgar las situaciones que han estado ocurriendo. Sin embargo, falta esa conciencia de la gente de decir, ¿sabes qué? Esta persona publicaba todo esto, ve cómo era y ve en la situación que terminó, ¿verdad? Sí. Entonces, esos factores son los que se tienen que considerar. Y recordemos también que, como decía el maestro Cristóbal, no estamos hablando de erradicar la comisión de delitos, porque estamos hablando de un tema muy fantasioso. Pero sí se puede disminuir con el tema de prevención. Es lo que se quiere, porque a final de cuentas, aunque adoptes las medidas necesarias, aunque no estés publicando en redes sociales, no significa que estés exento de que no se te cometa un delito en tu contra, ¿no? Pero sí puede disminuir, ¿no? La Claro que probabilidad. puede, así es, es a lo que me refiero. No va a disminuir, no se va a erradicar, pero lo podemos ir trabajando para disminuirlo. Va a haber posiblemente, y esperemos que no, pero va a haber algún momento donde esa prevención falle. Porque antes de empezar la charla, les comentaba, ¿no? Que hay tres factores que tienen que estar en perfecto equilibrio en la política criminal. Lo que es la prevención del delito, que es de lo que estamos hablando. Llámese la criminología ambiental, educativa, etcétera, ¿no? Corporativa, comunitaria. Hay múltiples factores que se pueden prevenir en ese aspecto. Pero al final de cuentas sabemos que el que quiere ser un victimario o una persona o un agresor o un delincuente, pues lo va a hacer. Va a buscar la forma de evadir.
Cuando esa prevención falla, pues que no sea por nuestra responsabilidad. Ajá. Y si falla es cuando tiene que entrar el Estado en la persecución del delito, que es el segundo factor. Ok. Bueno, ya falló la prevención, pasamos al siguiente paso, que es la persecución del delito. Vamos a investigar cómo es que se llevó a cabo, quién lo cometió, dónde lo cometió y por qué se cometió. Que ahí entra la criminología, que muchas veces en las investigaciones se deja de lado, ¿no? A mí únicamente me interesa saber los indicios que se encontraron en el lugar, biológicos, no biológicos. Se encontraron patrones de mancha de sangre, se encontraron casquillos, se encontró un arma, se encontró el cadáver, pero no se investiga el por qué, ¿verdad? Eso lo dejamos totalmente de lado. Y muchas carpetas de investigación se dejan inconclusas precisamente por eso, por una falta de investigación profunda, ¿no? Y digamos, se cumple con la investigación, detenemos al victimario o al delincuente, y ahora entra el tercer aspecto, que es la reinserción social, ¿no? Esta persona que cometió el delito, por algún motivo, hasta ese momento desconocemos, lo llevó, o se impulsó, o por algún factor detonante llegó y cometió ese delito. Ok, pues hay que volver a hacer que esta persona sea funcional para la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que, ese es otro tema de la criminología también. Entonces hay que estudiar por qué motivos cometió este delito, cuestiones que no se hacen en las penitenciarías tampoco. Tienen diversos programas ahí que si de deporte, que si los ponen a hacer carteras y múltiples cuestiones, ¿no? Usted los conoce bien, pero salen y vuelven a cometer un delito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas trató de reinsertarse a la persona en la sociedad. Yo como estaba ya cumplió sus años, lo ponemos en libertad y va para afuera la persona, no sé qué vaya a hacer. No lo contratan en las empresas porque tiene un antecedente penal. No lo contratan pues en ninguna empresa, ni siquiera en las tienditas. ¿Por qué? Porque vas con robo con violencia, eres un delincuente, ya cumpliste, pero a mí no me importa. Termina lo mismo, ¿no? Yo soy una empresa privada y yo decido no contratarte. O traes tatuajes, estuviste en la cárcel. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no me dan trabajo, tengo que llevar dinero a mi casa, tengo que comer, tengo que proveer para mi familia. Que no es justificación. No es justificación, pero orillas a una persona a volver a delinquir, a ser reincidente, ¿no? Entonces, esos tres factores muchas veces están descuidados por parte del Estado y se enfocan mucho en la persecución. ¿De qué me sirve a mí enfocar tanto recurso en la persecución y no en la prevención? Mejor invierten en lo que es la prevención, que es a largo plazo, pero puede o cabe la posibilidad de que el riesgo disminuya y los pocos delitos que se cometan, ya nos enfocamos en la persecución de esa, en la investigación. Pero, perdón que interrumpa antes de cerrar, pero hay que ser inteligentes en tema de prevención. Realmente sacar programas de la manga y poner títulos que son novedosos, eso no es prevención. Hay que hacer prevención inteligente, hay que hacer realmente un estudio. Y eso es, creo yo, en lo que nos ha fallado. No logramos identificar, llegar a las causas origen. Entonces, no hablamos, cuando decimos programas preventivos, no hablamos solamente de programas preventivos de escritorio, vaya, sino realmente programas preventivos de campo, en donde sí conozcamos la necesidad de la comunidad y las causas que están llevando a que tengamos una comunidad violentada. Eso es por una parte con el tema de prevención. Yo sí quiero hacer hincapié en algo. Platicaba hace un momento, cuando iniciábamos con la conversación, el tema de redes sociales y de cómo de alguna manera las y los jóvenes se colocan en una situación vulnerable cuando participan en ciertos programas o se muestran de cierta manera. No estoy de ninguna manera, no es mi intención decir que propician el delito, porque no es así, no hay una responsabilidad en ellos. Sin embargo, sí tenemos que tomar ciertas medidas porque el victimario está ahí, ¿no? Porque el agresor está buscando una oportunidad y está buscando información, y de alguna manera esa información le nutre, no encuentro la palabra ahorita en este momento, pero de alguna manera encuentra esa conexión entre lo que observa en redes sociales y la intención de causar algún daño. Sí, a lo mejor la jovencita quiere quedar bien con alguien que le gusta, algún noviecito, pero en
en esa dinámica de tomarse fotografías y de subirla a las redes para enfocarse en esa persona, pues hay otras, ¿no? O sea, es la parte que no alcanzan tal vez los jóvenes a ver, ¿no? Y es donde tenemos que responsabilizarnos con esa protección, es donde debemos protegernos. No es porque voy a poner un ejemplo nada más para poder ser clara. El hecho de que yo lleve un reloj de oro no es que no estoy haciendo una invitación a que me roben, pero sí existe una posibilidad más alta de que esto ocurra. Y más si camino por una calle que no está iluminada, a altas horas de la noche, con otros factores, como lo mencionábamos hace un momento. Pero no significa que yo, o sea, que yo propicie. No es mi responsabilidad, sin embargo, tengo que asumir ciertas conductas para que esto no ocurra. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, no quiero que se confunda. Bien, eso sería de mi parte. Yo creo que a lo que se ha pues platicado en este programa hasta el momento, se vienen a dar muchos temas adicionales que vamos a poder ver en los siguientes podcasts. Pero por lo pronto, una vez ya para concluir ya y para cerrar esta primera cápsula, ¿cuál sería su conclusión general de cada uno de ustedes sobre la desaparición de personas? No, pero yo quisiera escucharlos a ustedes primero. Se vale. Sí. Bueno, pues yo siempre he reiterado lo mismo, ¿no? Lo que acababa de comentar. La cuestión de la política criminal es lo que nos pudiera ayudar, no a erradicar, sino a disminuir los factores de riesgo que existen, a disminuir la delincuencia y en específico a disminuir la desaparición de personas, llámese voluntaria o involuntaria. ¿Por qué? Porque podemos llegar a disuadir esa agresión que existe, ¿no? Lo que mencioné y lo que refirió la compañera Larisa, pues es precisamente eso. No nos referimos a que como víctima vayas buscando como persona vayas buscando por la calle convertirte en víctima. Sin embargo, si conociste a una persona en Facebook, en Instagram, en Tinder, ¿no? Pues bueno, no va a ser la primera cita que mucha gente, es la verdad, sí claro. Lo hace, pero pues no vas a ir, dices, bueno, lo voy a conocer, pasamos una hora en un café, en un restaurante y nos vamos a su casa y resulta que era un secuestrador, era un delincuente y al rato está pues en todos lados como desaparecida, ¿no? Y digamos, claro que sí estoy de acuerdo, todas las personas tienen derecho a deambular por la calle, a transitar en sus vehículos y nadie tiene por qué molestarte y el Estado te tiene que garantizarte esa seguridad. Pero tú como persona tienes que concientizarte de que sí está ocurriendo, que ocurre y que seguirá ocurriendo. Entonces no me puedo poner en esa situación. Tengo que buscar la forma de yo por lo menos no enfocarme en estar divulgándome o ponerme en riesgo, ¿no? Esa sería por mi parte mi conclusión. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo retomo lo que ya platicamos. Creo que programas preventivos bien aplicados, bien implementados y diseñados por conocedores. Creo que ese es que ahí tenemos la clave. Creo que si nos vamos si tratamos de atender a jóvenes, si tratamos de atender el tema de población a menor edad, involucrado con el ambiente, con el ambiente familiar, con el ambiente social, creo yo que podemos tener un mejor resultado. Y sobre todo que estén diseñados por personas que conozcan respecto al tema. Yo creo que ahí es donde radica el éxito de un programa. Y vaya, que tengamos también paciencia, un programa preventivo, y por eso a lo mejor no es tan factible. Un programa preventivo lleva tiempo. Nosotros ver el resultado de un buen programa preventivo llevan años y eso implica que, bueno, a lo mejor no se pueden mostrar resultados de forma inmediata. Entonces, pero sí creo que deberíamos de evitarnos ya la cultura de sacar programas al vapor. También sumándole un poquito a eso, yo nada más quisiera comentar, puede haber un buen programa, puede haber todo, pero si entra, lo que se ve es que entra otra administración y ese programa ya dejó de dársele el seguimiento. Si tuvo éxito, no se fijan primero si tuvo éxito.
si iba en una escala, pues, en avance a lo que se estaba buscando para poderlo dejar. No hay una Simplemente evaluación, ¿no? cortan el presupuesto para ese programa e inician otro. Nada más era eso que quería. Sí. Ahí lo que pasa es que realmente no hay un seguimiento lógico, simplemente lo que les interesa es un tema político. Y no me gustaría entrar al tema político, ¿ok? Porque es bastante escombroso como tal. Veo con tristeza realmente que, como dice la licenciada Larisa, se crean programas al vapor, se crean programas traídos de otras partes, que porque tuvieron éxito en España o tuvieron éxito en Canadá, creen que en México va a ser la misma. Diferente Sí, no, cultura. no se La adaptan, cultura así realmente es muy diferente en México, y no nada más en México, simplemente en México no puedo traer un programa de Chiapas y traérmelo a Tijuana. Tampoco. No puedo traer un programa de México y traérmelo a Tijuana otra vez. No, como dijo la licenciada, no, aquí hay que hacer investigación de campo y saber qué factores vamos a contener para poder disminuir el delito que nos está cometiendo en esa área. Sí, Me perdón. pare- Simple y sencillamente en Tijuana hay diferentes zonas económicas y no se puede aplicar el mismo programa para ellas, ¿no? Exactamente. Ajá. Y para concluir, yo voy sobre una adecuada política criminal, como bien lo hizo el licenciado Carlos. Es muy importante, como bien lo dice la política criminal, que es el área de prevención, el área de persecución y administración y persecución de la justicia, por lo cual teníamos que apostarle realmente a estos temas y no estar inventando, vuelvo a hacer el recalcar el asunto de estar inventando cómo solucionar un problema que realmente tenemos más de 20 años tratando de solucionarlo y cada vez ha sido mayor y mayor la escalada de delitos y delitos de diferentes índoles, ¿no? Entonces, creo realmente que debemos ya, como sociedad y como profesionistas, hacer nuestros grupos y realmente trabajar en conjunto para decirle a nuestros gobernantes que realmente se están mal como tal. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Hay buenas políticas públicas. El problema es cómo se aplican entonces, ¿no? Esa sería parte de la conclusión. Ok. ¿Sí? Yo creo que Sí. habría que mejorar ciertas políticas públicas. Violencia de género. Bueno, nos llevaría a otro podcast. Es una sí. infinidad, es una Sí, infinidad, sí. la verdad. De hecho, pues, imagínate, si te pones, con lo poco que vimos en cuestión a los factores criminógenos en cada colonia, imagínate todo el tiempo que se va a llevar a hacer uno para, por ejemplo, por decir, Las Sánchez. No sé, Otay, Otay, Chapultepec, Florido. sí. Perdón, Pero- o fenómenos específicos. Por ejemplo, cuando se generó toda la migración de... Bueno, teníamos salvadoreños que se vinieron en comunidad. Siempre habíamos tenido flujo de migrantes hacia el norte. Tijuana es una ciudad muy... Cosmopolitan. Sí, es una ciudad en la que muchos quieren venir, la cercanía con Estados Unidos. La frontera. Sí, la La frontera. visitada del mundo de esa, ¿no? Sí, también. Bueno, llegaron también, en ese momento fue que hace como 3 años, 4 años, Haitianos. cuando tuvimos el acercamiento con SOCFOR justamente para eso, para plantear qué condiciones se iban a presentar, qué condiciones de tipo criminológico y llevarnos Sí. a una situación preventiva con el tema de la población migrante. Y es que Hacer un no estudio, ¿no? hacer un estudio y debatíamos sobre la necesidad de que se pudiera, de qué problemas se podían presentar y cómo podíamos atenderlos. Pero finalmente pues se quedó en una plática de comunidad. Quien se presentó, y el maestro Cristóbal no me dejará mentir, quien se presentó pues fue eso, fueron ciudadanos de la comunidad que tuvieron ideas, sobre todo algunos que ya estaban siendo afectados, pero realmente no pudimos llevar a más allá porque en ese momento no se consideró como una situación de prioridad. Sí, de se pronto quedó. si no nos cae el rayo cerca, no... Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos prevención cuando no estamos, no Cuando no estamos sentimos escuchando? esa, Ajá, exacto. necesidad de hacerlo. Sí, ¿no? por lo Exacto. mismo Sentimos del estado de víctimas. necesidad que tiene esa población migrante al no tener empleo, al no tener un trabajo, da como resultado que posiblemente pues delincan o roben por un estado de necesidad, ¿no? Pero fíjate que en ese tema, yo me voy a meter en el asunto de que todo se puede solucionar simplemente habiendo voluntad política. Habiendo voluntad política podemos solucionar muchas cosas de las que
nos están todavía empujando y no podemos solucionarla. Simplemente llegan políticos nuevos, se van políticos y sigue el mismo problema. Vienen y siguen diciendo las nuevas verdades y siguen haciendo se van y siguen los mismos temas nuevamente. Yo voy al tema de voluntad política y solamente una coalición de servidores públicos y también una sociedad bien organizada para que podamos disminuir estos temas realmente. Sí, que se acerquen más a la sociedad también, ¿no? Sí hay realmente, como dice la compañera, pues sí hay varios programas de prevención. Pero digamos, se implementa el día de hoy un programa de prevención en las primarias y secundarias. Dura 3 años el programa de prevención y como dice el maestro, ¿no? Te vas a la siguiente administración. No funcionó el programa de prevención porque siguen aumentando los delitos. Oye, espérate, son niños de 6, 8, 10 años, ¿no? Continúa con el programa de prevención y vas a ver que de aquí a 10 años va a disminuir ese índice delictivo. Pero como no es mi programa, como las cifras siguen aumentando, entonces cancelamos el programa o le quitamos o le restamos presupuesto. Entonces nos quedamos, ahora sí que dinero tirado, recurso tirado, personal también que invirtió su tiempo también haciendo ese tipo de programas. Y son programas inconclusos, ¿no? Ese es por no ver el análisis del resultado de esa población que se le dio el programa ya a una etapa adolescente o adulta, ¿no? Es correcto. Es correcto. Bueno, quiero agradecer a todos su participación el día de hoy. Con esto damos por concluida esta primera emisión. No sin antes invitarlos a que estén atentos a nuestros siguientes programas. El siguiente programa va a ser del mismo tema, pero desde un enfoque criminalístico, con un abogado en derecho penal y un médico legista, pero abordando el mismo tema. Ok, muchas gracias y hasta pronto.